Ok, comenzamos con el capítulo 3 de nuestro entrenamiento de prelicencia. Recuerden lo que siempre les comento. Todo lo que estemos diciendo aquí simplemente son con fines educativos, entrenamiento. No estamos garantizando absolutamente nada cuando decimos que son preguntas de exámenes, porque hemos escuchado que han salido en algunos exámenes, pero recuerda que todo eso lo cambian, lo varían, lo actualizan, así que no te puedo garantizar absolutamente nada. El objetivo es darte un resumen de lo que estamos haciendo para que tú lo puedas utilizar a tu favor y puedas tener y estudiar de la mejor manera. Así que comenzamos. Aquí vamos a hablar de el capítulo 3, disposiciones de las pólizas, anexos, opciones y exclusiones. ¿Ok? Es un capítulo un poquito, creo que un poquito más largo, interesante. Y bueno, vamos a hablar un poquito del capítulo número 3. Entonces, vamos a hablar de disposiciones de las pólizas, anexos, opciones y exclusiones. ¿Ok? Así que presta atención, pues es bien interesante. Entonces, estas son algunas disposiciones y derechos y obligaciones, ¿ok? Que tenemos que tener siempre disponibles, como el contrato entero o completo, por decirlo así, cláusulas de aseguramiento, consideración, contraprestación, pago de primas, periodo de gracia, reposición, incontestabilidad, errores de edad y género, derecho del titular, asignación, colateral y absoluta, periodos de gracia o periodo gratis, ¿ok? Observación o evaluación, exclusiones, suicidio, préstamos sobre una póliza. Entonces, estos periodos de gratis, de observación y evaluación, de exclusiones, suicidio o préstamos sobre una póliza son periodos de gracia, pues, por decirlo así. O préstamos automáticos sobre una prima o retiros o renuncias parciales, ¿no? Entonces, les voy a explicar un poquito más o menos cómo funciona cada una de esas, ¿no? Presten atención. Entonces, opciones de no caducidad. También vamos a tener algunas decisiones, ¿ok? Respecto a una póliza. Y entonces tenemos pago reducido, término extendido y efectivo. Entonces es importante que tengamos siempre bien claro que en estas opciones, ¿ok? Que vamos a de decisiones respecto a una póliza, son opciones. Tenemos opciones de no caducidad, sin riesgo de pérdida, ¿ok? Que puede ser pago reducido, término extendido y en efectivo, que se lo voy a explicar ahorita. Opciones de dividendos, como su nombre lo dice, CAPRO en inglés, que es efectivo, reducción de prima, acumulación de intereses, adición pagada, seguros pagados, término a un año, también se lo voy a explicar ahorita. ¿Ok? Opciones de liquidación, se llama CLIF, puede ser en efectivo, ingresos de por vida, solo intereses, cuotas a plazo fijo y cuotas a monto fijo, ¿no? Entonces también vamos a tener anexos o enmiendas que puedes agregar o modificar la cobertura, que se los estaba comentando al principio, donde vas a tener algunos anexos o enmiendas como excepción o exoneración de pago de prima, excepción o exoneración de deducción mensual, beneficios del pagador, seguro juvenil, beneficios acelerados en vida o seguros de cuidado a largo plazo, otros seguros o anexos de término, muerte accidental y muerte y desmembramiento accidental, ¿okay? Que eso pueden ser anexos, acuérdate diciendo anexos, ¿okay? Asegurabilidad garantizada, anexo de reembolso del pago de la prima. Todas estas cosas son parte de anexos o enmiendas. Bien, entonces vamos a hablar de disposiciones y exclusiones, cosas bien importantes, ¿no? El número uno, contrato completo, ¿ok? Anota ahí. ¿Qué es un contrato completo? Es igual a la póliza más la copia de la solicitud más los anexos. No se puede realizar cambios a la póliza a menos que el asegurador o el titular de la póliza acuerden y el cambio sea incluido en la póliza. ¿Ok? La guía del comprador y el resumen no forman parte. Anteriormente, hace años, o no sé si eso todavía existe, pero por lo menos ahorita desde que yo comencé en el mundo de los seguros, esa guía del comprador nosotros no la tenemos disponible o el resumen, ¿okay? De lo que es la guía del comprador no forma parte, ¿no? Del contrato completo. Normalmente eso era un librito que le daban a las personas para que las personas pudieran ver todas las posibilidades de pólizas que tenían, que era la guía del comprador, poder ver diferentes tipos de, asumir cualquier tipo de pagos, comparaciones y todo eso, ¿no? Entonces, el contrato completo necesita tener la póliza más la copia de la solicitud más los anexos. Entonces, okay, cualquier cambio que necesites realizar, a menos que el asegurador y el titular de la póliza estén de acuerdo. Entonces, el cambio
será incluido en la póliza. Número 2, cláusulas de aseguramiento. Acuerdo básico, escucha bien esto, acuerdo básico entre el asegurado y el asegurador. La promesa del asegurador de pagar los beneficios, ubicado en la primera página de la póliza con otra información vital sobre la póliza. Entonces, ¿cuál es la cláusula de aseguramiento? Número 1, la promesa del asegurador de pagar los beneficios y es un acuerdo entre mi cliente y el asegurador. Normalmente eso está ubicado en la primera parte de la póliza, o sea, en la primera parte, cuando te entregan la póliza, va a estar la información donde está todo lo que es la información vital sobre la póliza. Consideración. Contraprestación, obligaciones. Te puede salir de esta manera. Consideración, contraprestación, obligaciones. Ambas partes deben proporcionar algo de valor. Te lo comenté al principio. O consideración para que el contrato sea válido. ¿Cuáles son esas partes? El titular de la póliza o el asegurado hace declaraciones en la aplicación y acuerda pagar la prima. Esas declaraciones en la aplicación son muy importantes, ya se los voy a explicar, ¿no? Y pagar la prima. Esas son como, si te la consideración o las obligaciones que yo tengo como asegurado, ¿sabes? Como titular de mi póliza, donde todas las declaraciones que yo haga, ¿ok? Son unas obligaciones y pagar la prima. Y el asegurador, la empresa de seguro, normalmente promete pagar los beneficios específicos en el contrato. Esas son como sus obligaciones. Entonces, cuando tú escuches consideración, contraprestación o obligaciones, es que ambas partes necesitan proporcionar algo de valor, que la consideración siempre la vas a escuchar. Yo pago las primas y él me paga el beneficio si llega a pasar algo. Pago de las primas. Al momento del vencimiento de las primas, ¿con qué frecuencia deben ser pagadas y a quién deben ser pagadas? Las primas deben ser pagadas por adelantado, ¿ok? La modalidad o frecuencia de los pagos de las primas pueden ser mensual, trimestral, semestral o anual, ¿ok? Es importante que lo tengas presente. Las primas son casi siempre niveladas, pero pueden ser flexibles para pólizas de seguro de vida universal. Entonces, resumen, las primas deben ser pagadas por adelantados, pueden ser mensual, trimestral, semestral o anual, y las primas siempre son niveladas. Cuando digo niveladas es que siempre son niveladas, son que prácticamente no cambian nunca, a menos que sean flexibles si es una póliza de seguro de vida universal, que esa es la que normalmente utilizamos nosotros, ¿no? Número 5, periodo de gracia. Esto es pregunta de examen. Después de la fecha de vencimiento, el titular de la póliza debe pagar una prima antes de que la póliza caduque. Usualmente es de 30 a 31 días y en la Florida son 30 días. ¿Ok? Normalmente es 30 días después que la fecha vence. El periodo de gracia no es que venció la póliza. ¿Ok? Es el periodo de gracia. Después de la fecha de vencimiento del periodo de gracia. ¿Ok? Porque a veces te confunde. No, el periodo de gracia. Tienes 30 días, 31 días para hacerlo y en la Florida son 30 días. Número 6. Reposición, restablecimiento o reinstalación incluido en las pólizas. ¿Ok? Tienes 3 años para hacer 4 cosas. O pagar todas las primas atrasadas, o pagar el interés sobre todas las primas atrasadas, o pagar cualquier préstamo en su totalidad si es una póliza de valor en efectivo, o proporcionar evidencia de asegurabilidad. Recuerda que esto no es un anexo. Entonces, cualquiera de estas 4 cosas te pueden pedir para tu poder reposición, restablecimiento o reinstalación. Estas son cosas que te pueden pedir. Entonces, si te hacen una pregunta en el examen, ¿cuáles son, o sea, no sé, lo, lo que tienes que hacer para poder restablecer una póliza? Tienes que aprender de estas cosas que están aquí, ¿ok? Número 7, incontestabilidad. ¿Qué significa esto? Previene la negación de una póliza debido a declaraciones engañosas hechas en la aplicación después de que la póliza ha estado activa por 2 años. Entonces, incontestabilidad significa que previene la negación de una póliza debido a que el cliente hizo declaraciones engañosas cuando se hizo la aplicación. Le tienes que esperar 2 años para que esta esta disposición de incontestabilidad sea activa, por decirlo así. Entonces, ¿qué significa? La reclamación puede ser negada si información engañosa se descubre durante los 2 primeros años. ¿Qué significa? Que si antes de 2 años la persona este, mintió en la aplicación
y no han pasado 2 años y pasa algo y la empresa de seguro empieza a hacer una investigación y se dan cuenta de que hay declaraciones engañosas, ellos pueden tomar algunas decisiones, como no pagarte el monto completo, devolverte las primas o no pagarte un coño. Y ya. ¿Ok? Después de 2 años, te puedes suicidar si tú quieres, para que lo tengas claro. ¿Ok? Ahora, es muy importante que tú le dejes bien claro a esa gente, porque el otro día estaba escuchando a una persona que decía que le habían preguntado en varias oportunidades sobre el suicidio, ¿no? Y entonces es importante que tú le dejes bien claro a tu cliente, ojo, simplemente es un comentario que hicieron, pero está escrito en las normas de que tú necesitas 2 años y que después de 2 años puedes llegar hasta un punto hasta de que puedes hacer un suicidio, ¿no? Con eso no quiero decir que estemos diciendo que eso es lo que tú le tengas que dejar claro a tu cliente. Lo que estamos diciendo es que si hay información engañosa o si hay declaraciones que son engañosas antes de los 2 años, normalmente las empresas de seguro pueden negarse, ¿ok? A hacer ciertas acciones si tú mentiste en lo que es tus declaraciones, ¿ok? Normalmente no aplica para declaraciones sobre edad, sexo o identidad y ahorita se los voy a explicar. Derechos del titular. El titular tiene todos los derechos de la póliza: nombrar y cambiar al beneficiario, recibir los beneficios en vida, seleccionar una opción de pago de beneficios y asignar la póliza. El titular es el que tiene todos estos derechos, ¿ok? Errores de edad y género. El asegurador puede ajustar el monto del beneficio cuando una declaración se realiza por el monto que la prima compraría para la edad o el género es correcto. Vamos a suponer, te equivocaste, en vez de poner hombre pusiste mujer, o en vez de poner una edad pusiste otra. Normalmente la compañía puede ajustar, ¿ok?, el monto del beneficio, ¿ok?, cuando haya una reclamación. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes saben, los hombres normalmente las primas son más caras que el de las mujeres. ¿Ok? Entonces la empresa de seguro, cuando hace la investigación y ve que hay un error en eso, ellos pueden ajustar el monto del beneficio. Sesiones y asignaciones. Transferir parcial o totalmente la titularidad de la póliza. Lo puedes hacer colateral o lo puede ser absoluto. ¿Qué significa? Si lo haces colateral es algo temporal, ¿ok? Y si lo haces absoluto es algo permanente. O sea, prácticamente que vendiste la póliza, por decirlo así, ¿no? Muy fácil esto. Esto no. Sesiones y asignaciones, ¿sabes? Lo puede hacer colateral o absoluto. Colateral es algo temporal y absoluto es algo permanente. Bien. Suicidio. El beneficio por fallecimiento no será pagado si el asegurado comete un suicidio dentro de los primeros 2 años de emitida la póliza. Se reembolsará la prima pagada y pagará los beneficios después de 2 años. ¿Qué significa eso? Que si tú te suicidas antes de los 2 años no te van a pagar un carajo. Tienes que esperar 2 años o más y si lo haces, si pasaría eso, un cliente pasa y lo hace, normalmente lo que hacen es devolver las primas que la persona pagó. ¿Ok? Número 14. Préstamos sobre la póliza. Solo se encuentra en pólizas que tienen valor. ¿Ok? Las que hemos hablado, vida entera universal, vida entera variable y todas esas cosas. El monto nominal será reducido por el monto del préstamo adeudado en el monto de fallecimiento. Suponte que tú tienes una cobertura. Si tú no pagaste el préstamo, normalmente será reducido al beneficiario cuando le vayan a pagar. El asegurador debe notificar por escrito 30 días antes de que una póliza caduque por un préstamo o el interés acumulado excede en el valor en efectivo. O sea, tienes que estar pendiente porque la compañía de seguro te tiene que notificar con 30 días de anticipación si tienes algún problema porque de repente el préstamo o los intereses acumulados exceden el valor en efectivo que tú tienes. Los aseguradores pueden diferir solicitudes de préstamo sobre la póliza hasta por 6 meses. Se deducirá del beneficio por fallecimiento si no se paga en su totalidad y la tasa máxima de interés en un préstamo sobre una póliza en Florida no es superior al 10% por año. Nosotros en Fidelity tenemos información de que puede ser 2,9, 3% más o menos de tasa de intereses, pero por lo menos en Florida no es más del 10, ¿ok? Para que tengan una idea. Pero estos son algunos ejemplos de lo que sucede cuando tú puedes hacer un préstamo en una póliza, ¿no? Préstamo de prima automática. El asegurador, la empresa de seguro, toma los préstamos de valor en efectivo para pagar las primas cuando el periodo de gracia finalice sin recibir pago. Ejemplo, si tú tienes un valor acumulado y tú
pasó el periodo de gracia que tú tenías para pagar tu prima y no lo pagaste, y tú tienes un valor en efectivo en tu póliza, ellos van a poder cobrarse esa prima de ese valor en efectivo que tú tienes acumulado. Protección contra caducidad involuntaria, y los pagos de la solicitud de préstamo sobre prima son pagadas inmediatamente. Entonces tú puedes tener tú puedes tener este préstamo de prima automático, o sea, tú lo puedes tener automático, y que el asegurador, si tú no tienes para pagar o tienes alguna complicación, ellos se pueden agarrar del dinero que tú tienes como valor en efectivo, ¿no? Número 16, retiros o renuncias parciales. Solo se permiten pólizas de ahorro. Es posible que exista un cargo por retiro y un límite en el monto que se puede retirar y pueden ser tributables. Normalmente cuando tú vas a hacer retiro o renuncias parciales, o sea, cuando tú vas a hacer algún retiro, solamente se puede hacer en pólizas que tienen ahorro. Es posible que te hagan un cargo por el retiro, ¿ok? Y también te pueden limitar el monto del retiro dependiendo de la cantidad de años que tú tienes acumulando, ¿no? Y pueden ser tributables porque puede ser que en ese momento tengas que pagar impuestos. Bien, beneficiarios. Los beneficiarios pueden ser, anota ahí, individuos utilizados con más frecuencia, negocios. Hay algo que se llama empleado clave o acreedores. ¿Ok? Empleado clave puede ser una persona que es irreemplazable en tu empresa y tú puedes hacerle un seguro a ese empleado clave. Bien interesante eso. Fideicomisos, arreglos legales para propiedades. El fiduciario tiene responsabilidades fiduciarias. ¿Ok? También puede hacer fideicomisos. Patrimonio o herencia. Si no se designa beneficiario, o sea, si tú no designaste algún beneficiario, el patrimonio se convierte en el beneficiario. ¿Ok? El patrimonio puede ser designado intencionalmente para ayudar con los impuestos federales a la propiedad. O sea, puede ser que si tú no tienes, o sea, no hay beneficiario, tú no lo designaste, entonces si pasa algo, esa herencia va al patrimonio o herencia, o sea, lo que te tocaba de beneficio. Organizaciones benéficas como iglesias, instituciones religiosas, hospitales, organizaciones sin fines de lucro, tú también lo puedes poner como beneficiario. También pueden ser beneficiarios menores de edad. Pueden presentar algunos problemas legales al firmar un recibo válido. Es posible que un guardián o un tutor sea nombrado o que sea necesario establecer un fideicomiso para que los beneficios sean pagados al fiduciario. Clases. El titular de la póliza designa una clase o grupo de individuos como beneficiarios en lugar de hacerlo por nombre individual. Por ejemplo, no sé, mis hijos, mis socios. ¿Ok? Por decirlo así. O sea, tú puedes poner una clase y dice que mis hijos y mis socios son los beneficiarios. Designaciones de beneficiarios. Número uno, principal. Tú vas a tener un beneficiario principal, que son las primeras personas nombradas para recibir los beneficios por fallecimiento. ¿Ok? Fácil. Número dos, contingente. Todos los beneficios listados después del beneficiario principal. Puede ser un secundario o un terciario. Es muy importante que nosotros como profesionales en el mundo de los seguros, les recomendemos a las personas, a nuestros clientes, a nuestros asegurados, que tengan un beneficiario principal, pero que también tengan de contingencia. Porque, bueno, más adelante lo vamos a ver, porque si el titular de la póliza y el beneficiario principal vienen en el mismo auto o están en el mismo avión o se tiraron del mismo paracaídas o andaban en una moto juntos o lo que sea y los dos fallecen, y si no hay beneficiario de contingencia, nuevamente eso puede traer algunas consecuencias, ¿no? Entonces tú puedes tener un secundario, que es el que sigue en la línea después del beneficiario principal, y el terciario, tercero en la línea después del beneficiario secundario. No recibirá beneficio por fallecimiento a menos que el beneficiario principal haya fallecido antes que el asegurado. ¿Ok? Si no hay beneficiarios vivos al momento del fallecimiento del asegurado, el beneficiario se paga al patrimonio asegurado. Estábamos hablando del patrimonio ahorita. Bien. Revocable y irrevocable. Esto es muy importante. Revocable. El titular de la póliza puede cambiar el beneficiario en cualquier momento. O sea, cuando tú tienes un beneficiario, o sea, tú como titular de la póliza, si tú pusiste revocable en los beneficiarios, tú lo puedes cambiar cuando a ti te dé la gana. Si es irrevocable, ¿ok? Si tú pusiste una configuración que era que el beneficiario era irrevocable, el titular de la póliza no puede hacer cambios al beneficiario sin el consentimiento escrito del beneficiario irrevocable.
Todos los derechos del titular necesitan la autorización del beneficiario si el beneficiario es irrevocable. Revocable, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Irrevocable, tienes que tener sí o sí el consentimiento por escrito del beneficiario. ¿Ok? Cláusulas de desastre común. Anoten ahí. Esto está previsto bajo la ley de un uniforme de fallecimiento simultáneo. Vamos a poner un ejemplo. Si no se puede determinar quién falleció primero en un accidente en común, como le estaba comentando, van los dos en un mismo auto, ¿ok? Se asume que que el beneficiario principal falleció primero y el beneficiario por fallecimiento se le ha pagado al beneficiario, ¿sabes? Cuando esto es una ley, si no se puede determinar quién falleció primero en un accidente en común, ¿ok? Se asume que el beneficiario principal falleció primero y que el beneficio por fallecimiento se le ha pagado al beneficiario de contingencia. ¿Sabes? Si va los dos en el mismo, normalmente se le paga, se asume, pues, es como una ley, se asume que el beneficiario principal falleció primero y el beneficio por fallecimiento se le pagará al beneficiario por contingencia. Si hay uno nombrado o el patrimonio o al patrimonio asegurado, o sea, tiene que estar el beneficiario en contingencia si hay uno nombrado o si no se va al patrimonio del asegurado. Escucha bien esto. El beneficiario principal debe fallecer en los siguientes 14 a 30 días del asegurado para que los beneficios sean pagados al beneficiario de contingencia. O sea, tiene que, si llegara a pasar algo, este beneficiario principal tiene 14 a 30 días después de que haya pasado el accidente para que puedan llegarle a pagar al beneficiario en contingencia, ¿no? Anexos y enmiendas. Excepción o exoneración de pago de prima. Hay excepción de pago de la prima si el asegurado queda totalmente incapacitado. Eso es una manera de hacerlo. Puedes hacerlo por un periodo de 90 a 180 días de espera antes de iniciar o vencer los beneficios o a la edad de 60 a 60 o 65 años. O sea, hay una excepción y hay exoneración de pago de prima. ¿Ok? Existe la posibilidad si la persona queda totalmente incapacitada. Y ese periodo puede ser de 90 a 180 días de espera antes de iniciar o vencer los beneficios o a la edad de 65 a 60 años. ¿Ok? Número 2. Excepción o exoneración de deducción mensual. Una cosa, escuchen bien esto, prima, pago de prima y deducción mensual. En una póliza de vida universal o una de universal variable, pagan las deducciones mensuales, costo de seguro y cualquier anexo o enmienda agregada en la póliza, ¿ok? O no paga la prima necesaria por acumular los valores en efectivo. Entonces, es muy importante que tú puedes tener excepciones o exoneraciones de deducción mensual en pólizas de vida o vida universal variable. ¿Ok? Paga, paga las deducciones mensuales, que son el costo del seguro o cualquier anexo o enmienda agregada en la póliza, y no paga la prima necesaria para acumular los valores en efectivo. O sea, tú puedes agarrar y decir, mira, yo en este mes no tengo el dinero completo para pagar la póliza, o sea, para pagar mi cuota completa, por decir un ejemplo, ¿no? Y tú puedes llamar y puedes pagar lo que son las deducciones mensuales, que es el costo del seguro o cualquier otro anexo o enmienda agregada en la póliza para que tú mantengas vigencia en tu póliza. Es una excepción, ¿no? O una exoneración. Lo que no tiene que pagar es la prima necesaria para acumular los valores en efectivo. Quiere decir que si tú tienes que pagar $400, pero el costo de tu póliza son 150, tú pagas 150, lo que va a pasar es que en ese momento tú no vas a poder acumular nada en efectivo porque no estás pagando el monto completo. ¿Ok? Beneficios del pagador. ¿Ok? Si el pagador, en este caso son seguros juveniles, ¿sabes? Si el beneficiario es un juvenil, si el pagador titular de la póliza juvenil, usualmente un padre o un guardián o un tutor, se incapacita o fallece, el asegurador, la empresa de seguro, pagará las primas hasta que el niño cumpla la edad específica, usualmente 21 o 25 años de edad. Y el beneficiario, en este caso el juvenil, podrá convertir la póliza a una póliza individual. Entonces, quiere decir que si el tutor o el papá o el titular de la póliza fallece, ¿ok? ¿Sabe? La persona que es el guardián o el beneficiario, usualmente que es el padre o el guardián, se incapacita o fallece, las primas, ¿ok? Las va a poder pagar el asegurador, la empresa de seguro, hasta los 21 o 25 años de edad.
para que no se pierda la póliza que tiene el juvenil. Beneficios acelerados en vida. ¿Ok? Esto es muy bueno, muchachos, esto lo utilizamos mucho. Permite el pago acelerado de una parte del beneficio por fallecimiento del asegurado. Permite el pago acelerado, o sea, lo aceleras, de una parte del beneficio por fallecimiento al asegurado. El asegurado debe sufrir de una enfermedad terminal o condición que requiere intervención médica extensiva o un tratamiento, o confinamiento en un centro de cuidado a largo plazo. Usualmente se paga un porcentaje del valor nominal o un cierto monto límite, ¿ok? Reducirá el beneficio por fallecimiento por el monto correspondiente pagado por el beneficio acelerado. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo acelerar el beneficio, parte de mi beneficio por fallecimiento, lo puedo acelerar, ¿ok? Por alguna enfermedad terminal, crítica, crónica, alguna condición, alguna intervención, un tratamiento o que me están metiendo en mi casa, en un centro de cuidado a largo plazo, ¿ok? Y usualmente me pueden dar un porcentaje del valor de mi cobertura, ¿ok? Que reducirá, por supuesto, mi cobertura si yo hago un pago acelerado de ese monto, ¿no? Entonces es importante que lo tengamos claro, que tú, por supuesto, tu cobertura va a reducirse porque tú estás haciendo un pago acelerado de parte de tu beneficio. Número 5, cuidado a largo plazo. Paga un ingreso mensual para ayudar a cubrir el costo de cuidados de salud mientras el asegurado está confinado en un asilo de ancianos o una clínica de reposo. Usualmente un pequeño porcentaje del valor en efectivo reducirá el beneficio por fallecimiento si lo utiliza y puede ser un anexo o una póliza independiente, ¿sabes? Normalmente, cuando pasan este tipo de situaciones, ¿ok? Que tienen un cuidado a largo plazo, normalmente te pueden ayudar a cubrir los costos de los cuidados de salud o mientras el asegurado está confinado en un asilo de ancianos o una clínica. Usualmente un pequeño porcentaje del valor en efectivo se puede utilizar o reducir parte del beneficio si se utiliza, o puede ser un anexo o una póliza independiente. O sea, se puede hacer un anexo o una póliza independiente para poder cubrir todos estos gastos, ¿no? Otros asegurados, asegurados adicionales, anexos o enmiendas de término. Otros asegurados, seguro a término se agrega una póliza válida para cubrir al cónyuge, sus hijos o cualquier otro beneficiario. Anexos de término brinda temporalmente cobertura adicional a un costo reducido sobre el beneficio principal cuando se agrega una póliza de término o un ciclo de vida. Entonces, estas son cosas que estábamos hablando anteriormente que puedes tener, eh, como decir, adicionales o anexos o enmiendas a tus pólizas de seguro, ¿no? Entonces, tú puedes tener otros asegurados, ¿ok? Que pueden tener un seguro de término que se agrega a una póliza básica para cubrir el cónyuge, sus hijos o cualquier otro beneficiario. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un IUL y yo quiero agregar a mi cónyuge o a mis hijos, yo puedo agregarlos como una póliza de término, o sea, como un anexo, como un rider, ¿no? Entonces yo les puedo agregar a ellos como ahí y les agrego como una póliza de término, ¿no? Y ellos pueden estar asegurados y ser parte del beneficio por fallecimiento. También puedes tener una cobertura adicional con un costo reducido porque normalmente pagas un costo más pequeño sobre el beneficiario principal cuando se agrega una póliza de término o un ciclo de vida en ese anexo de esa póliza que tú estás utilizando, ¿no? También te puedes tener un anexo o, ¿cómo se llama eso? Sí, bueno, anexos. Rider, no sé cómo que se le dice el otro, se me olvidó el otro término que utilizamos, ¿ok? Cuando tienes muerte accidental o una muerte y desmembramiento, ¿no? Usualmente se paga una indemnización, escucha bien, tú le puedes agregar a tu póliza un anexo, ¿ok? Que tú si llegas a fallecer por una muerte accidental o tienes algún desmembramiento, tú puedes recibir el doble o el triple si el fallecimiento ocurre como consecuencia de un accidente, según cómo se define en la póliza. El fallecimiento debe ocurrir dentro de los siguientes 90 días de ocurrido el accidente. El monto pagado por fallecimiento accidental se denomina como monto principal o monto nominal. Y el AD&D
paga una suma global llamada monto capital por la pérdida de un miembro corporal elegible, no sé, una mano, un ojo, un brazo, una pierna, porque está dentro de la configuración que tú hiciste. Y el monto capital es usualmente la mitad del monto pagado por fallecimiento accidental. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que tú puedes agregar anexos a tu póliza, ¿ok? Donde tú puedes recibir una compensación adicional si tú configuras tu póliza correctamente, por decir un ejemplo. Y esto es justamente este anexo y esta enmienda, ¿no? Asegurabilidad garantizada. Permite la compra de seguro adicional. Escucha bien esto. Una asegurabilidad garantizada te permite comprar seguro adicional en fechas o eventos definidos sin evidencia de asegurabilidad. Si tú configuras tu póliza para tener una asegurabilidad garantizada y quieres agregar un seguro adicional, nadie te va a pedir evidencia de asegurabilidad. ¿Ok? La cobertura adicional se compra cumplida la edad del asegurado o usualmente vence a los 40 años de edad, ¿no? Entonces, esto tú lo puedes hacer como una configuración adicional de tu seguro que te permite poder comprar más seguros sin que te pidan ninguna asegurabilidad. Retorno de evolución de prima. ¿Ok? Término agregado a una póliza de ciclo de vida que cubre el fallecimiento antes de una edad determinada. No solo pagando el beneficio por fallecimiento al beneficiario, sino también reembolsando todas las primas pagadas hasta ese momento. Usualmente vence a una edad determinada, como a los 60 años. Obviamente cuando te hacen la pregunta, te preguntan usualmente cuando vence la edad para un retorno de evolución de prima como anexo. Entonces, normalmente 60 años, porque estén pendientes de eso, ¿no? Entonces, esto, bueno, es una manera también de poder tener otro anexo. Lo que te estoy hablando ahorita son anexos y enmiendas, ¿sabes? Cosas que tú puedes agregar a tus conceptos financieros como beneficios adicionales que puede tener tu cliente o uno mismo cuando uno compra su concepto financiero. Entonces, opciones de póliza. ¿Ok? Opciones de póliza. Retorno de evolución de prima. No caduca el valor en efectivo cuando se deja sin efecto la póliza de vida entera. Ejemplo, si tú tienes una póliza de vida, ¿ok? Que, no sé, no sé, la cerraste o, no sé, la cancelaste, el valor en efectivo no caduca, no se va a perder. ¿Ok? Por ley, las garantías de incaducidad deben estar incluidas en las pólizas. Bien, entonces no se pierde. Son opciones que puedes tener en una póliza. Seguro de pago reducido. ¿Qué significa? Que son saldados reducidos más tiempo, menos cobertura. Se usa el valor en efectivo, escucha bien esto, para comprar una póliza de un monto nominal, de una cobertura, que puede ser reducido del mismo tipo para la póliza de seguro de vida hasta el fallecimiento o el vencimiento. Vamos a suponer que tú estás teniendo una situación que no puedes pagarlo o estás teniendo algún problema para pagar la póliza, tú puedes hacer un seguro de pago reducido con el valor en efectivo que tú tienes en tu póliza, ¿ok? Para comprar una póliza o comprar una cobertura que puede ser del mismo tipo de la cobertura, pero puede ser más pequeño. Y eso te puede ayudar a que tú con ese efectivo que tú tienes ahí puedas pagar, no sé, hasta el fallecimiento o vencimiento del producto que tú tienes en ese momento o el que estás comprando. Entonces te permiten poder comprar con el valor que tú tienes en efectivo. Puede ser el mismo concepto, pero con una cobertura más pequeña o de repente justamente otro concepto con lo que te alcance el dinero, por decirlo así, ¿no? Eso lo puedes hacer. Término extendido. Todo esto sale en el examen, muchachos, ¿oyeron? Usa el valor en efectivo para comprar una póliza del mismo monto nominal, pero de seguro a término. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes un valor en efectivo y de repente se te está complicando, no sé, cualquier cosa y quieres agarrar ese valor en efectivo y comprar otro tipo de concepto porque quieres tener más cobertura, lo puedes hacer de el mismo monto nominal, ¿sabes? La misma cobertura que tú tienes si el valor en efectivo te lo deja hacerlo, ¿ok? Pero en ese caso sería una póliza de término, ¿sabes? No puede ser, en este caso,
Si tienes una vida entera universal, no puedes en este caso, si quieres tener un término extendido, tiene que ser de término, no puede ser de vida entera universal. Puedes comprar con el valor en efectivo que tú tienes, puedes comprar un seguro a término, ¿ok? Es una opción que se utiliza muchísimo. El término de la póliza vence cuando el dinero se acaba, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, tienes la oportunidad de poder comprar con tu valor en efectivo un seguro a término adicional, ¿sabes? Como por el mismo monto que tú tienes de cobertura, ¿ok? Que es lo importante, pero eso te va a ayudar a extender un poquito lo que es la cobertura que tú tienes. Efectivo. Renuncia a la póliza por dinero en efectivo. Si el valor en efectivo supera las primas pagadas, el exceso es tributable como ingreso ordinario. Un cargo por cancelación puede aplicar y disminuye con el tiempo. Lo puedes recibir en efectivo o cheque o cash. ¿Qué significa? Que tú puedes renunciar, ¿ok?, a la póliza para que te den el dinero en efectivo. Ahora, ellos van a calcular todos los pagos que tú has hecho de la prima. Y si excede el dinero que tú tienes en efectivo, excede, normalmente ese dinero que tú estás cancelando tu póliza porque quieres recibir el efectivo, normalmente es tributable, ¿ok? Como un ingreso ordinario. Y un cargo por cancelación también puede ser sujeto cuando tú cancelas la póliza en ese momento, ¿no? Ese pago tú lo puedes recibir en efectivo, cheque y cash. Opciones de liquidación. Hay diferentes opciones de pago del beneficiario por muerte, ¿ok? Normalmente los métodos de pago del beneficio por fallecimiento del beneficiario, puedes utilizar diferentes formas de hacerlo. Entonces, número uno, el titular de la póliza normalmente puede seleccionar una opción durante la aplicación, pero puede cambiarla en cualquier momento. El beneficiario no puede cambiar la opción si ya se ha elegido una en el momento de la aplicación. Si no se ha elegido, el beneficiario puede seleccionar una. ¿Qué significa? Yo como titular de la póliza, yo decido cómo van a liquidar mi póliza. Suponte, si a mí me pasa algo, yo decido cómo la van a liquidar. Yo puedo decir que sea de un solo golpe, yo puedo decir que sea mes a mes, o yo puedo decidir que sea todo anualmente, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces yo decido cómo lo puedo hacer. ¿Ok? Entonces, esto es importante, pero el beneficiario, si ya yo escogí el método, el beneficiario no puede cambiarlo. Si yo decidí que era de un solo golpe, es de un solo golpe, y si yo decidí que fuera fraccionado, es fraccionado. El beneficiario no puede cambiarlo. Si yo no lo escogí, el beneficiario sí puede ponerlo como le guste más. Número 6, pago en efectivo, suma global. Es muy común, no es tributable al beneficiario. ¿Qué significa eso? Que tú puedes pagar la suma completa. ¡Pum! Completa. Tú puedes pagar la póliza por los 30 años. Si tú tienes aquí, vamos a suponer, tú pagas $100 por tu póliza y tú tienes dinero y tú dices, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a pagar toda esa vaina completa. Y tú dices, bueno, $100 por 12 son 1.200, por 10 años son 12.000, por 30 años son 36.000, yo agarro, pago 36.000 y ya, por decir un ejemplo, y ya está listo. ¿Ok? Ingresos de por vida. Pagas cuotas garantizadas mientras el beneficiario viva. El monto de los pagos se basa en la expectativa de vida del beneficiario y el monto de capital. Cada pago incluye capital más intereses. El interés es tributable. Cualquier remanente de capital es perdido por el beneficiario después de su fallecimiento. ¿Qué significa esto? Que normalmente las cuotas son garantizadas mientras el beneficiario esté vivo. ¿Ok? El monto de los pagos se basa en la expectativa de vida. Eso normalmente se utiliza mucho también en las anualidades, ¿no? O dependiendo de la configuración que tú hagas. Si tú haces una configuración de que tú quieres que al beneficiario le paguen mes a mes o anualmente, va a tener una expectativa de vida. Entonces ellos pueden agarrar, por decir algo, $500.000 según la expectativa del beneficiario. Y le dicen, mira, yo anualmente te voy a dar tanto. Pero lo importante de eso es que el beneficiario tiene que estar vivo, porque si el beneficiario fallece, ¿ok?, no va a haber ningún capital remanente
para nadie más. Entonces, la mayoría de la gente prefiere que sea un pago en efectivo completo, ¿sabes? Por lo menos aquí, el pago en efectivo suma global es la más común, te pagan de un solo carajazo, ¡pum! Y no tienes ningún tributo, o sea, no es tributable al beneficiario. Ahora, también te puedes decir que tú quieres poner una configuración en tu póliza que sea solo intereses, ¿no? Tú puedes agarrar aquí, es una opción temporal hasta que los beneficios sean pagados. Opción más flexible, usualmente solo se garantiza el interés. El interés es tributable. Por ejemplo, tú puedes poner allí que, vamos a suponer que tú tienes una póliza para un juvenil y tienes un tutor, por decir un ejemplo, puede ser tu esposa o puede ser, no sé, un tutor. Y la persona, tú quieres que le paguen el beneficio a los 21 años, entonces o sea, la persona responsable puede recibir solamente los intereses que esté devagando ese concepto financiero. Pero el beneficio lo va a recibir la persona cuando tú decidas que la persona lo haga. Entonces tú también puedes decidir que solamente le paguen los intereses a uno y que después le paguen el beneficio a otro. Eso también tú lo puedes configurar así, ¿no? Cuotas a plazo, pagos parciales con periodo fijo. También puedes configurarlo con los beneficios y el interés son pagados en un monto igual sobre un periodo de tiempo. La duración del tiempo determina el monto de los pagos, ¿sabes? Tú puedes decidir también que sea unas cuotas a plazo fijo y que la duración del tiempo determina el monto de los pagos. Dependiendo, si tienes $100,000, tú dices, bueno, mira, yo quiero que el beneficio y el interés sean pagados en montos iguales por ese periodo de tiempo. Cuotas de monto fijo. ¿Qué quiere decir esto? Que son pagos parciales de una suma fija. Se elige pagar el monto en porciones iguales hasta que se acabe el dinero. El monto de cada pago determina la duración del tiempo. Prácticamente es algo también, ¿no? Es parecido. Opciones de dividendo. Los seguros mutuales son los que entregan dividendos. Esto es muy importante que lo tengas presente, muchachos, porque te lo van a preguntar. Las empresas las empresas de seguros mutuales son los únicos que entregan dividendos. ¿Ok? Son compañías mutuales, pólizas de participantes. ¿Ok? No hay un dividendo garantizado porque normalmente esos dividendos vienen por el reembolso de las primas excedentes y este ingreso no es tributable. O sea, estos no son garantizados porque no siempre hay un excedente, pero las únicas empresas que pagan este tipo de dividendos son las empresas mutuales. ¿Ok? Entonces es importante que lo tengas bien presente. Cuando te veas esto de empresas mutuales, no están garantizados los dividendos, no son tributables y solamente son del reembolso de las primas excedentes, del exceso de primas. ¿Ok? Efectivo. Te lo pagan en cheque o en cash. Reducción de prima se usa para reducir la siguiente prima que se vence. Tú puedes llamar por teléfono y puedes configurarlo y decir, mira, necesito que me reduzcan la prima para el pago que viene. ¿Por qué? Porque, bueno, estoy pasando por una situación financiera y no puedo pagarlo. Acumulación según intereses. Los dividendos son acumulados e invertidos por el asegurador. La cantidad de interés ganado es definida en la póliza y el interés ganado es tributable y gravable. Los dividendos pueden retirarse en cualquier momento. ¿Ok? Perfecto. Y adiciones pagadas. Los dividendos se utilizan para comprar cobertura individual pagada para agregar a la póliza. Esta opción la puedes hacer automática como la conversamos hace un ratico. Aumenta el monto nominal de la póliza, lo que también acumula el valor en efectivo y pago de dividendos. Tú puedes ir aumentando, por decir algo, la cobertura, ¿ok? De los dividendos que tú estás devagando, ¿no? Tú puedes comprar cobertura adicional, ¿ok? Que es una cobertura individual, ¿ok? Para agregarla a tu póliza. Eso lo puedes hacer automáticamente. Y eso lo que te permite es que también puedes acumular valor en efectivo y pagar dividendos de todo eso, ¿no? Entonces, aumenta tu cobertura porque tú estás decidiendo a tomar adiciones pagadas, que son que tus dividendos los utilizas para comprar cobertura. Opciones. Seguro pagado. Los dividendos y el interés se mantienen y acumulan por el asegurador y se usan para pagar la póliza por adelantado. Reduce el tiempo durante el cual las primas deben ser pagadas. Entonces, también tienes una opción que los dividendos y el interés
se mantienen y acumulan por el asegurador y se pueden utilizar para pagar la póliza por adelantado. ¿Ok? ¿Qué es lo que te ayuda a eso? Que reduce el tiempo durante la cual las primas van a ser pagadas. Eso es otra opción que tú tienes allí. Término a un año. Los dividendos se usan para comprar más términos, ¿ok? A un año, para aumentar el valor nominal de tu póliza, para aumentar la cobertura de tu póliza. Si el asegurado fallece, el beneficiario recibirá tanto el valor nominal como el beneficio de término adicional por fallecimiento. O sea, tú puedes hacer también, tienes tu póliza, tu cobertura y puedes comprar adicional y lo puedes hacer por año. Bien. Entonces, aquí tienes algunas preguntas del quiz número 3 del examen práctico, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo como que, ¿cuál de los siguientes es verdadero? Esto es muy importante porque te van a poner 4 opciones y tú tienes que saber cuál es la verdadera y las otras 3 no son parte de la designación de clase, ¿no? Entonces te preguntan, ¿cuál de las siguientes es verdadero sobre? Entonces aquí, designación de clase. Entonces, no identifican a los beneficiarios por nombre. Entonces, cuando tú designas la clase, acuérdate de lo que estábamos hablando, que tú puedes decir mis hijos y mis socios. No sé si te acordaste de eso. Un beneficiario de clase utiliza una designación tal como mis hijos. Esto puede ser un término vago si se ha casado el asegurado más de una vez o ha adoptado niños ilegítimos. Muchos aseguradores sugieren al asegurado a que nombre a cada niño específicamente e indique el porcentaje de beneficio que pueden recibir. ¿Ok? Pero lo que quiere decir aquí es que esa designación de clase no estás obligado a que tú los beneficiarios le pongas nombre a cada uno, ¿no? Pregunta número 2. La acumulación de interés ganado en dividendos, ¿ok? Te ponen varias respuestas, en este caso es tributable. La acumulación del interés ganado, acuérdate lo que estamos hablando ahorita, la acumulación del interés ganado en dividendos es tributable. Los dividendos son una devolución de prima no usada sobre las cuales ya se han pagado impuestos. Cualquier interés ganado se tributa como ingreso ordinario. ¿Ok? Número 3. La beneficiaria primaria en la póliza de seguro de vida de su esposo encontró que no se indicó ninguna opción de liquidación en la póliza antes de la muerte de su esposo. ¿Quién va a seleccionar la opción de liquidación en este caso? La beneficiaria. Si no se seleccionó una opción de liquidación al momento que muere el dueño de la póliza, el beneficiario puede elegir. Acuérdate que lo que te dije, el beneficiario es el que elige si te pagan completo o te pagan por parte. Pero si no se eligió nada, el beneficiario puede eh, agarrar la opción que más le gusta. ¿Cuál es la ventaja de reinstalación de una póliza en vez de una solicitud nueva? Fácil. La edad original se utiliza para determinar la prima. ¿Ok? Entonces, la disposición de reinstalación permite al dueño de la póliza la oportunidad de poner una póliza caducada otra vez en vigor, sujeta a proporcional asegurabilidad continua. Si el dueño de la póliza elige reinstalar la póliza en vez de comprar una nueva, la póliza reinstalada se restaura a su posición original. ¿Cuál puede ser un beneficio que te ayude allí? Que número uno, estás pagando una prima con la edad original. ¿Ok? ¿Sabes? Acuérdate que la prima va a depender de tu edad. Y si tú estás reinstalando una póliza, que era una póliza vieja, entonces tú lo que vas a tener es la posibilidad de que de repente tu prima puede ser más baja porque la estás reinstalando con la edad original, ¿no? ¿Qué opción de no caducidad proporciona la cobertura por un periodo de tiempo más largo? Entonces aquí te dice que es saldado reducido. La opción no caducidad de seguro saldado reducido proporcionará protección hasta que el asegurado cumpla 100 años, pero el valor suscrito se reduce a lo que el efectivo comprara. Entonces, ¿qué opción de no caducidad? Entonces aquí te dice, mira, no caducidad, ¿qué opción de no caducidad proporciona la cobertura por un periodo de tiempo más largo? Entonces se llama saldado reducido. Entonces, más o menos aquí te doy la pregunta, la respuesta y el por qué, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí.